MHz. La radio LRB 336. FM Ciudad se ataja. FM Ciudad se autocomplace en presentar Filosofía para Llevar. ¿Qué? ¿Qué es la filosofía? Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. ¿Qué es la filosofía? ¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. La filosofía no sirve para nada. Vas a filosofar, sí. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes. Con Maximiliano Garaycochea, como el que no se agacha cuando vienen los indios. Matías Montenegro, como el que se levanta cuando ya pasaron. Y un involuntario elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes. ¿Qué es la filosofía? La filosofía no sirve para nada. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, mis queridos filo amigos. Bienvenidos al programa número 4. Llegamos al programa número 4 de esta aventura que se da por llamar Filosofía para Llevar. Señor Matías Montenegro, muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Doctor ahora. De agancharme cuando los indios se pasaron ahora a doctor. Bueno. ¿Cómo cambian las cosas, no? Bien, en menos de un mes. Sí, en menos de un mes. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, bueno, muy buenas bien. Noches, buenas noches a toda la audiencia de Filosofía para Llevar, ¿eh? Filosofía para Llevar, La Ignacio. filosofía no sirve para nada. Pero ¿cómo dice esas cosas usted, señor? ¿Qué va a decir? Señor Matías Montenegro, bienvenido a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos en la 89.5 del dial, en FM Ciudad, en la radio. Vamos a recordar cuáles son aquellos canales de comunicación por los cuales nos pueden escuchar, nos pueden sintonizar y pueden participar. Porque hoy le cuento, doctor, tenemos un premio, un regalito que no es ni distinto ni mejor ni peor, es otra cosa. Es algo que hasta ahora conjuga dos opuestos, pero que uno detrás del otro te pueden gustar. Así que ahora te voy a sorprender. Así que señor doctor Matías Montenegro, nos recuerda las vías de comunicación para poder ponernos en contacto con todos nuestros oyentes. Bien, hay que seguir el fanpage, ahí en Facebook, Filosofía para Llevar, ahí donde va a estar publicada la imagen del sorteo del premio del día de hoy, por el cual todos van a estar participando. Y también pueden seguir a través de Instagram o escucharnos a través, de la frecuencia de la radio, ¿no? Obviamente, 89.5, también lo pueden hacer desde la web, www.fmciudadpringles.com.ar, o descargando la aplicación desde el Play Store o de iOS. Ahí usted descarga, pone FM Ciudad Pringles y sale tranquilamente, la instala y nos escucha. Como por ejemplo en este momento tenemos un amigo desde Italia que nos está escuchando. Muy bien. Ese es un Leos de acá a Italia, no de acá a China. No, de acá a Italia. de acá, literalmente de acá a Italia. O es Sicilio o es Peluca, uno de dos. Así que saludos a los chicos. Un abrazo para todos a la distancia. Bueno, ¿y cuál es el filo del día? ¿Cuál es el filo del día? Qué interesante. ¿Te acordás que la semana pasada empezamos a hablar de el comienzo de la filosofía, ubicarlo en un tiempo y en un lugar determinado, y decíamos que era el paso del mito al logos? Bueno, la semana pasada le dimos mucha bolilla al mito. De hecho, hay mucha gente con la cual me he cruzado en la semana que me ha pedido me ha hecho una sugerencia, que todos los programas incluyamos algún pequeño mito, como a modo de perlita, sin refutar, sin ponerlo en duda, sin cuestionarlo,
simplemente para que nos deje pensando, y me dejó pensando, no porque la filosofía te deja pensando, bueno, me dejó pensando, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Este programa vamos a dedicarlo a la otra parte de este proceso, que es el logos. Vamos a ver qué es el logos, vamos a ver cómo se construye y de qué se trata cuando hablamos del logos. Pero este filo de la semana, a todos aquellos que están escuchando y quieran participar por la fanpage de Filosofía para Llevar en Facebook o por nuestra cuenta de Instagram, les pregunto, te pregunto a vos que estás escuchando del otro lado con un mate en la mano, con un té o con un café o con algo. ¿Conoces algún mito que haya sido refutado o demostrado incierto como tal por la ciencia? La semana pasada era si conocías algún mito. Ahora nos metemos un poquito más en profundidad. ¿Conoces algún mito? Ya hablamos la semana pasada de lo que era el mito. ¿Conoces algún mito que haya sido refutado o demostrado? Porque no necesariamente nuestro conocimiento niega las cosas y las refuta, sino que también las puede afirmar, ¿sí? Entonces, ¿conoces algún mito que haya sido refutado o confirmado por el estudio, por la ciencia, por el logos? Te escuchamos, te leemos en nuestra fanpage de Filosofía para Llevar y también en nuestro perfil de Instagram. Después, por favor, entren para que vean que no miento. ¿Sí? Este mensaje fue dejado 23 minutos antes de que empiece el programa. O sea que ya hay gente que está tan de gusto que se anima a comentar incluso antes de que comience el programa, porque un ratito antes de que empiece el programa nosotros ya les adelantamos cuál va a ser el filo de la semana, cuál va a ser el tema de la semana. Es interesante, Maxi Margiota, desde Coronel Suárez, o sea que ya nos escuchan desde Suárez también. Un abrazo para toda la gente de Coronel Suárez. El Maxi dice: en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., la cosmología situaba a la Tierra por encima de todo, mientras que el Sol, la Luna, los planetas eran agujeros en ruedas invisibles que rodeaban la Tierra. Pero con la publicación de Nicolás Copérnico, comenzó a demostrarse que la Tierra y los demás planetas, contrariamente a la doctrina oficial del momento, rotaban alrededor del Sol. Es interesante porque supone un problema para la filosofía natural, para la filosofía naturaleza, pero para la religión también. Y que pareciera mentira, pero que hoy en día se vuelve a poner en duda, ¿sí? Con todos los avances que tenemos, esta teoría de que la Tierra no fuera, de que fuera el centro del universo, ¿sí? Acá otro más, ¿sí? Que anímense, vamos a ponerlo, acá un amigo por privado me dice: se comprobó que con alcohol dormís mejor, pero se comprobó que no. Así que eso lo vamos a subir también a la página, al fanpage. Así que dejanos tu mensaje. Gracias, Maxi está participando también. Es el primero que participa, Maxi Margiota, con el número 573. Es el primero de los corajudos que se animó a participar, ¿sí? Los leemos, queremos que nos cuenten, queremos ver qué mitos ustedes conocen que se han demostrado o se han refutado, ¿sí? Con el correr del tiempo, con el correr de los siglos. Hoy estoy, la verdad, estoy como en la gloria, porque tengo mate. El doctor me ha provisto de un mate y está tremendo, así que... Arrancamos con la de si había para calentar agua y te encontraste con... Y me terminé con... Que está el dispenser, que hay un termo y un mate para vos. Yo acá tengo el mío. Tremendo. Y acá está el mío, así que... Este está de la mañana. Este ya no. Bueno, vamos a arrancar, vamos a pasar a el tema que nos compete. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros hablábamos de el paso del mito al logos como ese proceso por el cual el ser humano se dio cuenta que
había algo que no le llenaba. Había algo que no le era suficiente para poder llenar su espíritu y su curiosidad. Entonces el hombre se puso a pensar. Y se puso a pensar y surgió este personaje que yo les contaba, que la matemática lo conoce muy bien, que es un señor llamado Tales de Mileto. Tales de Mileto sostenía, como les contaba, que aquel origen, aquel principio unificador era el agua, que después venía el aire, los 4 elementos y bla 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 y bla bla bla, y todo lo que nosotros habíamos hablado el miércoles pasado, que si no lo escucharon lo pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, YouTube/Filosofía para Llevar. Ahí nos van a encontrar si se han perdido el resto de los programas desde que comenzamos hasta ahora. Pero qué interesante, porque se nos presenta a Tales, a este Tales nacido en Mileto, que hablábamos el programa anterior, sobre este Tales que era de la ciudad turca de Mileto, cuando Grecia no era Grecia, sino que era un conjunto de ciudades que formaban la Hélade, y se lo presenta como una especie de héroe. Pues si ustedes se ponen a pensar, se los presenta como una especie de héroe que en medio de una cultura mitológica que se iluminó, podríamos decir Tales el iluminado, pero que en realidad, y con registros históricos, nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que nos decía Aristóteles, hubo filósofos previos a Tales. Pero ¿cuál es el mérito de Tales? Que fue el primero que pronunció por primera vez una respuesta racional. Entonces, natural, conceptual, sobre la cuestión del origen. ¿Cuál fue el principio de todas las cosas? ¿Cuál fue ese arjé en griego que decíamos? Bueno, para Tales fue el agua. ¿Qué es ese principio? ¿Sí? Arjé en griego significa principio rector, algo del cual todo procede. Es muy interesante esta concepción, este principio, porque lo rige todo, pero a su vez no es regido. No necesita nada para ser, y sin embargo es aquel que le da la existencia a todo. Entonces, así uno puede entender que el agua, como decía nuestro amigo Tales, sea ese principio unificador. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, pero nada en la historia cambia de una manera tan abrupta como para que una cosa se termine al día anterior y al día siguiente, ya está. Ahora pensamos filosóficamente. Aparte, no es cierto que hasta Tales toda la cultura griega estaba dominada y como en una cierta oscuridad mitológica por el cual no había ningún tipo de posibilidad. Tales se dio cuenta de eso y empezó a pensar, pero que no se pensaba antes. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando, o por lo menos yo les hago a mis alumnos cuando comenzamos este tema en clase. Que no se pensaba antes de Tales. Los griegos eran tan brutos que se comían el verso de una mitología totalmente impensable en el sentido más literal de la palabra. Eran tan ingenuos los griegos, o los romanos, o los sumerios, o los babilónicos, o los chinos, los japoneses. Eran tan ingenuos los tipos. Los mitos no tienen nada de pensamiento. Es solamente un relato que intenta explicar algo de una manera casi infantil. Y al revés, ¿no habrá algo de mito todavía en nuestro pensamiento racional? Nosotros hablábamos que los mitos eran cuentos, eran relatos, pero que en definitiva y en última instancia no tienen una pretensión racional de explicar lo real. Es más,
ahora que me pongo a pensar al aire, no sé si aspiran a una explicación, sino más vale a un modo de proceder, a una praxis, a conformar costumbres. ¿Cómo yo le explico a mi hijo griego en el siglo VI, VII, VIII antes de Cristo que llueve? Bueno, por la intervención de los dioses, y se me hace una costumbre. Es una costumbre instalada, una forma de pensar instalada. Volvemos al primer programa. La filosofía viene a entrar ahí en donde las cosas parecen obvias. Y ese es el mérito de Tales. No quiere decir que no se pensaba en la Grecia del siglo VII, sino que Tales se animó a pensar que podrían ser las cosas de otra manera. Es muy interesante. El mito no intenta construir una justificación racional donde todo lo que uno afirma se encuentra rigurosamente justificado, sino al contrario, juega con la emoción, juega con los sentimientos de amor, de ira, de odio, de aventura. Ahora, es muy interesante porque casi diría, la emoción no tiene racionalidad, es casi lo irracional, es casi lo que yo no puedo controlar. Mito y logos, clásicamente, son dos términos que se nos han presentado enfrentados. Si sos mitológico, no sos racional. Y si sos racional, tenés que dejar de lado los cuentos que te da la mitología. Ahora, yo cuando volví a estudiar y cuando volví a leer esto, preparando este programa, me di cuenta que en realidad van unidos, más unidos que enfrentados, por más de un motivo, por más de una variable. Porque podríamos decir que Tales fue el primer filósofo, pero también podemos decir que fue el último mitológico. O sea, hay un poco y un poco. De acuerdo a... hay fuentes textuales, ¿sí? Que lo que a lo sumo nosotros podemos saber de Tales fue que dijo algo así como la tierra flota sobre el agua como una madera. De ahí a que nosotros liguemos o podamos encontrar una explicación racional, científica del agua que con los mitos se le adjudicaba a Poseidón, que tiene más que ver, me parece, con una necesidad que tenía Aristóteles y no Tales de fundar su propio pensamiento, más que con una prueba concreta. No me estoy tirando en contra de Aristóteles, por favor, simplemente estoy diciendo lo que pienso que podría haber llegado a pasar en el siglo V, IV, cuando vivió Aristóteles, interpretando a un tipo que vivió 300 años antes. Todos, y esto está buenísimo porque todos los pensadores presocráticos, o sea, los que están antes de Sócrates, se van a encontrar siempre en el límite. El límite es muy finito entre el mito y el logos. Y al revés, vos leés la Teogonía de Hesíodo y cuando vos lees el nacimiento de todas las deidades, de todos los dioses, vos podés hacer una disposición racional de todos los vínculos entre dioses, objetos del mundo. Tiene lógica. Y acá me quiero detener. ¿Qué necesito para que tenga lógica? Para que algo sea lógico y no mítico. Bueno, lo lógico es lo que sigue un orden. ¿Y lo mítico? Entonces, es una pregunta muy interesante para poder profundizarla. El conocimiento científico, el de hoy, el de hace 100 años, el de hace 200 años, el de hace 500 años, el de hace 1000 años, el que se está desarrollando hoy, con los criterios de prueba, de confrontación, de verdad, ¿no será también un cuento que cuando se instala,
se vuelve evidencia, se vuelve normalidad. Normalidad de una época. No es lo mismo la ciencia hoy que hace 200, que hace 500. Porque en definitiva va variando. Porque en definitiva va cambiando. Porque en definitiva vamos evolucionando. Vamos cambiando. Se vuelve garantía de funcionamiento. Pero lo que funcionó hoy no significa que funcione ayer o que funcione mañana. Ese logos del cual nos queremos ocupar hoy y nos ocuparemos en el segundo bloque, filosóficamente hablando puede ser cualquier cosa. Porque nosotros tenemos esa disposición humana a cuestionarlo todo. Las pruebas van a llegar después. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un ratito de tiempo y busquen en Google la teogonía de Hesíodo, cómo fueron naciendo los diferentes dioses. Es un relato mítico, pero van a ver el orden lógico que tiene. Si hay alguien que tiene lógica y que no deja de ser el más grande de los míticos o el más lógico de los autores, es mi amigo Joaquín. Yo tengo un amigo que se llama Joaquín. Lo que pasa es que él no sabe que es mi amigo todavía. Y si hay una canción que ilustra, me parece que este paso del mito al logos, es esta. Es Eclipse de Mar. Les regalo un temón y me tomo un mate y seguimos. En su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los tenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy
Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. La filosofía no sirve para nada. Bueno, acá estamos de vuelta. Segundo bloque de filosofía para llevar. Cómo me gusta ese tema de Sabina. Cómo me gusta Sabina. La verdad que es un gran mitólogo o mitológico en medio del siglo XX, del siglo XXI. ¿Y querés entrarle a la filosofía por algún lado? Escuchá las canciones de Sabina. Escuchá las canciones de Sabina. Bueno, Mato, ¿cómo están las redes? ¿Puede ser el mito de la creación del mundo? Para la religión, por ejemplo, es Dios, es el creador, pero para la ciencia está todo relacionado. El Big Bang con el 975, Matías Andrada, tocayo. Hola Matías, ¿cómo estás? La Sierra del Cheleco también se suma con sus 127. Están todos participando a través del filo del día y se van con algo dulce y salado. Sí, señor. Gentileza de Quiserí y Fembrero Los Vascos y de Mario Serín. Tienen de todo. Bueno, parte de lo que tienen, fiambres, quesos, todas cosas muy feas, ¿no? Todas cosas que uno no le dan ganas de comer y que a esta hora no se le hace agua a la boca. Salamines, quesos de elaboración propia, dulces y salados. Hoy, gracias a la gentileza de Mari y de todas las chicas de Mari y Agustina, hoy tenemos terrible mermelada de higo casera y un terrible escabeche de bizcacha que yo no te puedo. Yo esto es una fija. Trato de al menos cada vez que puedo ir a Fiambrería de los Vascos de Mari o Serín y llevarme un escabeche de bizcacha porque es terrible, es muy muy bueno. Bueno, gracias a la generosidad. Los premios no quedan vacantes, ¿no? No sé, podríamos pensarlo. No tengo pan fresco. sigamos, no perdamos la idea. Quizá lo que podemos hacer es proveer en el mejor sentido de la palabra o propiciar un after radio, un after programa. Y nosotros en una época teníamos la peña del disco y nos juntábamos 3 amigos, invitábamos a algún ex vinílico. Lo nuestro era, por un lado en el patio, el disco, alguien cocinaba, y por el otro lado escuchábamos desde los discos de vinilos. Esto que tengo aquí atrás es como una biblioteca musical, es como ir a sacar libro para su gusto, nosotros a sacar disco, y entonces íbamos rotando quién cocinaba en el disco una vuelta, un día determinado, cada 15 días, y otro musicalizaba otra cena, y era elegir, escuchemos este disco, es como decir, vamos a leer este libro. Qué interesante. Teníamos la peña del disco y fuimos invitando ex DJs de aquellas épocas, ¿no? De los 80 y demás. Así que bueno, era algo que teníamos ahí. Que no es mala idea, y ahora si viene el tiempo lindo. Belén Belu dice: un mito desmitificado podría ser el que aseguraba que la Tierra era plana sostenida por elefante. Al pobre Copérnico lo mataron por decir que era redonda. Sí, y por otras cosas más que también la autoridad de la época no supo entender a Galileo y a un montón de amigos que trataban de que podamos comprender que no solamente la Tierra y el universo en general eran como se acostumbraba a pensar en esa época. Así que bueno, también Belu con el 377 está participando. Dejen su comentario. ¿Qué mito pensás que conocés que ha sido o refutado o confirmado por el desarrollo lógico, científico, racional, llamalo como quieras, y estás participando por este doble dulce salado, gentileza de
Mariano Serín y de Fiambrería y Quesería Los Vascos, ahí en la esquina de Dorrego y Garay. Terrible las cosas que vas a encontrar ahí. Dos indiorricenses a la escucha de Filo para llevar. Muy bien, un beso grande a Indio Rico, un beso grande a todos los que nos escuchan desde Indio Rico. Hoy una persona me dijo que me iba a escuchar, pero me pidió que no la nombre. Así que yo la amenacé con que me conteste, si no iba a nombrar porque no le gusta, es muy tímido. Entonces, un amigo que siempre dice, te tiro las iniciales. Claro. Maximiliano Grecochea. Empieza con M y sigue con Aximiliano. Es así. Bueno, les decía que esos primeros filósofos de la antigüedad trataban de buscar cuál era ese mito, ese pasaje, cómo poder dejar de explicar las cosas mitológicamente para poder encontrarles un orden o un sentido lógico. Vamos a discutir qué es este sentido lógico. Bueno, desde el principio yo me pongo a pensar, yo creo que sí, pero ¿tendría algún sentido seguir buscando el origen si sabemos que vamos a concluir que no hay origen? O que el origen es un punto puesto desde acá y no desde allá, para calmar nuestras preguntas. Nadie ha estado en el momento del origen para poder preguntarse por el origen. Entonces, es muy interesante cómo nosotros pensamos que nos interesa nuestra pregunta, ¿no? En el antiguo griego, yo no sé si ustedes saben, pero causa y culpa provienen del mismo concepto. Aitía, en griego, es la misma raíz para causa y para culpa. Entonces, cuando nosotros buscamos un origen, ¿estamos buscando una causa o estamos buscando una culpa? Eso es... yo lo volví a pensar el otro día cuando me estaba preparando y estaba leyendo esto. Cuando buscamos el origen de las cosas, cuando nosotros queremos saber de dónde vienen, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando la causa? ¿O estamos buscando un culpable? Ah, claro, ¿viste? A mí me parecía. No, si no podía ser de otra manera. Claro, fulano de... no sabés. ¿Qué buscamos? Bueno, Tales sostuvo que, decíamos, el origen de todo está en el agua. Otro filósofo presocrático, llamado Anaxímenes, sostenía que, como el agua está hecha de aire, el aire era el elemento último. Fíjense qué interesante. Vamos a pensar bien, vamos a concluir todos que queremos buscar la causa y no solamente echarle la culpa a nadie. Que los primeros filósofos intentaban buscar la causa, el origen, desde algo material. Es decir que para la historia, podríamos llamarle oficial, para la historia oficial de la filosofía, ¿sí? Hay un principio vital, ¿sí? Casi intrínseco, un entrelazamiento muy profundo entre hacer filosofía y buscar lo que está ahí, la materia que hace que en cierta forma todos tengamos el mismo contacto, ¿sí? Que nos emparente, que nos busque, que nos unifique. Ahí está, esa es la palabra, que nos unifique. La filosofía nace con esto. Uno podría decir qué bueno y otro podría decir qué estigma. ¿Por qué yo tengo que tener un principio común con todos? Lo que, más allá de eso, ¿no? Uno en la filosofía tiene el espacio para poder pensar lo que considere que es necesario. La realidad es que lo que importaba era tratar de buscar en ese momento un elemento que no se genera, o sea, que está ahí, pero que tampoco se corrompe, porque si no deja de estar. Una especie de
sustancia común, universal, a todos, lo cual era muy difícil. Fíjense, ¿no? Anaximandro, otro de los filósofos presocráticos, dijo, sí, hay algo. ¿Y qué es? No lo puedo definir. To apeiron, lo indefinido, ¿sí? Lo ilimitado. Uno podría pensar, la hizo Bárbara, ¿sí? Chantún tiró algo que no sabe ni él qué era y se hizo famoso para todo el viaje del siglo de la filosofía. Bueno, pero en realidad el principio unificador de la filosofía, para él, es lo que no tiene límite. Anaximandro lo que está haciendo, me parece a mí, es proponernos algo que está más allá de la física. Ya no es el agua, ya no es el aire, ya no son los 4 elementos. Es algo que va más allá, es algo que no me pone límites. Es algo que no me hace, que no me encierra en un límite. Entonces es muy interesante porque el paso del mito al logos es, de alguna manera, tratar de pasar de la explicación de las cosas materiales a las cosas inmateriales. Lo que, en palabras de Platón, va a decir de una cosmogonía a una cosmología. Y ahí vuelve a aparecer la palabra logos. Ese logos cada vez se va a ir soltando más de lo mítico y se va a acercar a la razón, a lo racional en estado puro. Ahora, pregunta. ¿Y qué significa que algo sea racional? ¿O qué significa que algo sea lógico? Que se dé con cierta lógica. ¿Dónde está la lógica? ¿Está ahí? ¿Está afuera? ¿Está en las cosas? ¿O está en mi cabeza? ¿O soy yo el que les da lógica? ¿La realidad es lógica por naturaleza? ¿O yo le doy lógica a las cosas? Bueno, esta era la disyuntiva de los primeros filósofos. Pasar de la explicación mítica a intentar buscarle un sentido, una causa. El pensamiento moderno, sí, cuando hablo de pensamiento moderno hablo del siglo XVII, XVIII, o sea, 1600, 1700 en adelante, ¿sí? Va a ir encerrando esta lógica cada vez más en la persona, ¿sí? Cada vez más en la persona. Yo, y vamos a ver que va a haber gente que va a hablar del yo, del super yo, y de un montón de cosas, un montón de ideas, pero que en realidad lo que va a terminar pasando es que esta lógica va a estar cada vez más confinada, más encerrada a la interpretación y a la operación de un sujeto. Pero en realidad en el mundo antiguo, con toda esta gente que nosotros estábamos hablando, se pensaba con una fuerte impronta realista, ¿sí? O sea, la lógica, la racionalidad es una característica no mía, sino de lo que está afuera, del universo, del cosmos. Todo lo que está afuera, incluso yo, tiene una causa lógica, tiene un orden lógico. No es solamente una prerrogativa, una exclusividad del ser humano. Por eso el mundo, y todo lo que nosotros vemos, es un cosmos en griego. O sea, un orden. ¿Y quién le dio el orden al mundo? Si yo cuando llegué ya estaba así esto. ¿No? ¿Y quién dobló la esquina? ¿Usted vio quién dobló la esquina? No, yo cuando llegué ya estaba doblada. Entonces, este paso del mito al logos es intentar buscar ese orden que el mundo ya tenía para los griegos. Ya estaba ahí. Porque es racional. Porque está ordenado por un logos. Y por eso nosotros podemos conocerlo. Nosotros somos los lógicos
y hacemos lógico al mundo? O, como pensaban los antiguos griegos, el mundo es lógico, por eso nosotros lo podemos interpretar. Entonces, son dos cosas distintas. Yo me inclino más por la segunda. Acá, una de las indiorricenses, ¿sí? María Belén, dice, la lógica es un efecto. Es interesante. Es un efecto. La lógica es un efecto ¿de qué? ¿De qué, María Belén, es un efecto de la lógica? Porque es muy interesante lo que decís. ¿De qué creen ustedes? Si es que creen y comparten la opinión de Belén, de una querida amiga de Indio Rico, que encima hace unas cosas riquísimas también. O sea, como verán, esto todo gira, la filosofía gira en torno a la comida, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿sí? ¿Dónde está la lógica? ¿Afuera o adentro? ¿Está en la realidad o está en mí y a través de mí yo puedo entender todo? Bueno, yo los invito a que puedan ponerse a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el mundo sea inteligible, sea captable? ¿Por qué yo puedo interpretar lo que las cosas son? ¿Porque yo le doy un orden o porque ese orden a mí me permite conocerlos? O sea, ¿ya trae un orden de fábrica el universo y todo lo que lo rodea? ¿O el orden se lo doy yo? ¿Aristóteles o Kant? Ya vamos a ver qué decía cada uno, ¿sí? Cuando yo decía, ¿y con esto? ¿Cómo? ¿Qué música me puede inspirar a mí a poder pensar sobre estas cosas? ¿Sí? Bueno, yo elegí una canción muy vieja, de, para mí, el mejor o uno de los mejores compositores, intérpretes y músicos que tiene y tendrá el rock nacional en la Argentina. Es una canción que mezcla el rock, el folclore y diferentes estilos, y que hace referencia al significado existencial de las cosas, ¿sí? Hasta tal punto de que invita a que la música y uno se hagan justamente una sola cosa. ¿Qué es? ¿Qué serán las cosas? ¿De dónde vendrá todo? ¿Qué es lo que las cosas serán? Y como dice el flaco Spinetta, ¿barro tal vez? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento.
jungle. We've got fun and games. We've got everything you want. Honey, we know. Bueno, seguimos en el tercer y último bloque de Filosofía para Llevar. Doctor, ¿cómo están las redes? ¿Cómo están las redes sociales? Ahí no sé si habíamos leído ya el de Griselda. No, todavía no lo habíamos leído. El mito de aquellos que no creen en la medicina y en avances de la ciencia, por ejemplo, las vacunas, las transfusiones de sangre, y optan por opciones culturales o religiosas. Griselda Sánchez está participando ahí con su número, sus últimos 3 del DNI. Buscamos por acá más. El de Maxi lo habías leído vos hoy temprano. Bien, acá tenemos, hay otro. Mario dice: mito y logos no serán dos aproximaciones distintas pero complementarias a una misma realidad. Y bueno, y acá: es un mito que el gatito de la plata es grande. Es lógico que se lo hace para defenderse del lobo. Futbolera, ¿no? Esa. Demasiado. Eso sí que es más que mito, es leyenda. Así que dice: no puedo escucharte por Face, me tilda, lo hago desde la aplicación. Bien. Mario con el 513. Así que eso fue mi termo que golpeó con la bombilla del mate. Así que bueno, estamos pensando un poco, ¿sí? Pensando un poco. Y decíamos, ¿verdad? Cómo es la realidad la que está afuera, la que me transforma y en definitiva es la que me hace racional, o soy yo que le da racionalidad a las cosas, ¿sí? Claro, en el mundo griego se va instalando de a poquito desde Tales y va a llegar al sumum cum Sócrates, que se va instalando de a poco una filosofía, una forma de pensar completamente objetivista. No hay duda de un orden natural, no hay duda de un orden de las cosas. De hecho, la misma idea de naturaleza, la que los griegos llamaban physis, presupone o da por sentado que tiene que haber un orden, que tiene que haber una armonía, ¿sí? Y el ser humano se mete dentro de esa armonía, no está afuera. No está afuera. Cuando Anaximandro dice que se puede pensar un ciclo de cosas que comienzan en ese toapeiron, ¿sí? Lo que podríamos decir un caos ilimitado, fíjate, otro que dice que al comienzo las cosas eran caos. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, ese relato bíblico que comparten el Islam, que comparten el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ¿son casualidades o son causalidades? ¿Sí? ¿Es todo tan cierto o es todo tan cuento, tan leyenda, con dos culturas escritos en lugares y en tiempos diferentes, sostengan similares formas de pensar? Confuso y limitado. Cuando el Génesis dice que en el principio Dios creó el mundo, y el mundo estaba, en su vocablo hebreo, tohu babohu, sin forma, sin orden, y la tarea posterior de Dios parece ser que era ordenar las cosas, conformar las cosas, darles forma. ¿Qué hace la filosofía? Trata de descubrir cuál es la forma que tiene esa naturaleza en el mundo griego. Así empezó todo. Tratar de entender cuál es la forma que tiene la physis, la naturaleza. Anaximandro, Tales, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, todos, tarde o temprano, intentaron ver cuál era ese arjé, ese principio a partir del cual se generan todos los cielos y los mundos posibles. O sea, nada es nunca, ya es un trabalengua, pero nada hay que sea del todo definitivo. Ni la mitología es definitiva, ni la forma de entender el mundo es definitivo, ni el mundo mismo es definitivo. De hecho, seguimos en constante cambio. Es más,
hace 2 minutos ya no somos los mismos que ahora. Nada es completamente indefinido. Y nada es completamente independiente. Pero entonces vos te casás con todos. Con alguno va a quedar bien. ¿Sí? Porque, ¿qué estás loquito? ¿Estás tirando una contradicción? No, porque de ese caos primero, de ese primer gran caos, que nos cuentan más de una fuente, y si nos metemos, no tenemos tiempo, pero si nos metemos en la filosofía oriental, es otro cantar, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, del caos primero se fueron conformando, se fueron ordenando las cosas, ¿sí? Ahora, claramente lo primero que se conformó fue el concepto de cosa. ¿De dónde sacaste vos que las cosas son cosas? ¿De dónde sacaste vos que esto es así o que esto es asá? ¿Lo descubriste porque podés? ¿Vos fuiste el que le diste el concepto a la cosa? ¿O la cosa fue la que en definitiva te tocó, te transformó, te dio vuelta? Volvemos al principio, ¿se acuerdan? Ese asombro que después se transforma en duda y termina modificando las situaciones límites. Bueno, eso es la filosofía. Y son cosas porque están ahí, porque son, porque somos, porque podemos ser pensados. Fíjense cuántas líneas estamos abriendo, ¿sí? Cuántas líneas estamos abriendo y lejos de tener respuestas, tenemos cada vez más preguntas. Emanuel Iglesias, mi amigo Emanuel, dice: el universo no está ordenado ni desordenado, simplemente es. Decir que está ordenado implica que algo o alguien lo mantiene así, que todo está predestinado. Lo mismo si decimos que está desordenado, lo que implicaría un orden. La lógica es nuestra respuesta al miedo que nos da no comprender este universo. Chimpum. Tremendo. 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 Es muy interesante pensarlo así. ¿Ven? Acá Graciela dice, ¿y quién le dio nombre a las cosas? ¿Y quién le dio nombre a las cosas? ¿Y quién dijo que las cosas son cosas? ¿A quién se le ocurrió? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sí? ¿No se pensaba antes de la filosofía? ¿Quién le puso nombre a las cosas? Bueno, depende de dónde nos fijemos, depende de dónde vayamos a buscar, vamos a tener diferentes respuestas. Yo voy a ir a buscar esa cosa que usted tiene ahí, que es su celular, para conectarnos a esa cosa que se llama Instagram, para hacer ese sorteo de esas cosas que tiene usted ahí. Me parece perfecto. Yo voy a agarrar esta cosa que tengo acá y le voy a decir que tenemos uno más. Bueno, Emanuel, que participa con el 441. 441. 441. Bien. Y aquí hay alguien más que dice este es genial, que está totalmente desmentido. El mito de que si los chinos saltaran todos a la misma vez, cambiarían el eje de la rotación de la Tierra. Es fabuloso. ¿Es plana? Bueno, depende. Redonda. No lo cambiarían si es plana o no es plana. No lo podríamos saber, pero... Bueno, ¿quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Entra en el sorteo? Anita, sí, entra en el sorteo. Ahí te digo. Acá nos escribe también Victoria, que dice: no tengo Instagram ni Facebook, pero te estoy escuchando. Así que Victoria con el 605. Y la que nos traía a nuestros amigos los chinos, a los cuales le vamos a dedicar más de una vez algún comentario, es Anita con el 181. Así que seguimos. Otra dice:
me encanta el programa, me gustaría escuchar en otro programa hablar de filosofía oriental, así que ya esto va a ser saltar. Esto va a ser filosofía a la carta y en cualquier momento vamos a saltar todos. Guarda si saltábamos usted y yo. Atenti, China, no te tenemos miedo. Guarda, no te tenemos miedo. No te guarda. tenemos miedo, que vengan de a uno, pero si nosotros saltamos juntos, se arma. Así que, y acá tenemos... ¿Quién dijo eso? ¿Anita? No, yo lo dije, eso lo digo yo. No, pero... Sí, lo de los chinos es Anita. Bien, con el 181 y Anita Victoria con el 605. con el 181. Y la tenemos a Victoria, que no tiene ni Facebook ni Instagram, pero muy tiene mucha de su literatura. parte. Bien, Victoria. Es saludable. Envidiable, con el 605. Y bueno, nuestra amiga que nos pide escuchar, nos pide hablar más de filosofía oriental, es Eli, con el 267, que también 600. está participando. 267. Bien. Y se nos va terminando, se nos va terminando, dale. Cerramos. La semana que viene vamos a tratar de cerrar este tema, ¿sí? Del mito al logos, para poder seguir avanzando, porque podríamos hablar de un montón de aristas que tiene este tema, pero lo vamos a dejar para el programa que viene. Una vez más, gracias a Mariana, gracias a Mariano Serín, Fiambrería y Quesería Los Vascos por este regalito. Vayan ahora que se acerca el fin de semana, porque tiene de todo. Aprovechen a comprar, aprovechen a degustar cosas exquisitas, porque no se van a arrepentir. Gracias, Mari, gracias a todas las chicas que trabajan ahí, porque la verdad que además de llevarse cosas ricas, tienen una atención, una calidez fabulosa. Así que dan ganas de ir ahí, porque no solamente te venden cosas ricas, sino que te tratan espectacular. Y algo muy importante que quiero destacar: te saludan por tu nombre, y eso es muy importante, porque el nombre, más allá de una identificación, te da pertenencia. Entonces te tratan y saben quién sos. Así que gracias, Mari, gracias a todas las chicas, gracias, Agustina, porque siempre es un placer. Acá dicen que no saltemos todos juntos porque va a temblar hasta Indio Rico. Bien, se prende, ya somos 3. Bueno, estamos en vivo por el Instagram de Filosofía para Llevar. Ahí estamos viendo quiénes están participando en el sorteo de hoy. Bien, ahí los copiamos. Ahora nos vamos a ir aquí, los vamos a pegar. Ya han todos copiados. Son 12 los que están participando. Vamos a poner que haya un solo ganador, ¿sí? Perfecto. Ahí, bueno, nos cuesta hacer un poquito de foco. Ahí estamos. Y sorteamos. Es radio en vivo. Es radio en vivo. Es radio en vivo. Y la ganadora es... Anita, 181. Bueno, te cuento una cosa. Sí. Esto se va para Coronel Suárez. Para Suárez. Anita es de Coronel Suárez. Gracias por participar. Esto ya te lo vamos a hacer llegar hacia Coronel Suárez. Saludo para todos. Estamos en vivo. Son las 8:59 de la noche en FM Ciudad. Y como nosotros decíamos y les contábamos que ¿de qué se trata hacer filosofía? Se trata de crecer. Se trata de tratar de, valga la redundancia, de emocionarse, de creer, de cambiar las cosas. Marx decía en una frase en el Capital, que la filosofía se pasó 2000 años tratando de explicar el mundo. Y que había llegado la hora de transformarlo. Entonces, este es el espíritu que tenemos, ¿sí? Que tenemos de invitarlos a que en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en tu laburo, te animes a pensar. Te animes a pensar que las cosas pueden ser de otra manera. A pensar de que nosotros podemos darle hasta cierto punto un sentido, pero que las cosas también tienen su propio sentido. Y que muchas veces el desafío más grande es el de encontrar cuál es ese sentido. Es, como decía Emmanuel, es tratar de poder intentar con lógica
no dejarnos de animar a comprender o a tratar de comprender este universo en el cual vivimos, a no tener miedo. Bueno, la filosofía, que te va a llenar de preguntas más que de respuestas, es la que va a hacer que vos puedas, en definitiva, vivir de otra manera. Por eso elegí para poder terminar una canción que a mí me gusta mucho, me hace pensar, y muchas veces ha sido hasta un bálsamo, ¿sí? Hasta el próximo miércoles, doctor Montenegro. Gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales. Mañana ya va a estar subido el programa completo en el canal de YouTube de Filosofía para Llevar y también en el de la radio. Así que aquel que lo quiere escuchar un poco más tranquilo o lo arrancó empezado, lo puede hacer. O aquel que tenga ganas de decir, che, mirá qué bueno que estuvo, no lo escuchaste, te lo comparto. Entren, denle un like y suscríbanse para que esta comunidad de filoamigos pueda seguir creciendo semana a semana y así podamos encontrarnos el próximo miércoles y el próximo miércoles y el próximo miércoles. Y los dejamos en compañía de un grande, Juan Carlos Baglietto, que nos hace la misma invitación que la filosofía. Los dejo escuchando Tratando de Crecer. Hasta el próximo miércoles por FM Ciudad, Filosofía para Llevar. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía.